Es preferible colocar más divisas en el sector alimentos, en el sector medicina, antes que en el sector transporte o cosmético. Eso es una realidad y esa decisión la tiene el Estado. Si siempre va a tener que existir el control sobre las divisas. ¿Qué hay que hacer? Una modificación en el sistema de control de divisas actual. Nosotros sí, responsablemente estamos diciendo que hay que ir a un solo tipo de divisa, puede ser un sistema de bandas, que establezca una venta del dólar a un mercado más real. Dentro de tu propuesta entonces está, ahorita tenemos tres. Eliminar los tres. Eliminar los tres. Eso le está haciendo Quedarse mucho daño a la economía venezolana. Es decir, tener tres tipos de cambio termina soportando prácticas como las de Dollar Today, termina soportando prácticas como las del contrabando de extracción, termina soportando prácticas como las del ilícito cambiario, es decir, que inclusive la banca privada sigue haciendo ilícitos cambiarios con el dólar, pues bueno, hay tres tipos de cambio distintos. Y en esta propuesta además nosotros estamos diciendo, como esto está en el marco de una guerra económica, bueno, la guerra tiene que tener una respuesta de economía de guerra. Por ejemplo, nosotros decimos, hay que pechar a la banca privada, porque por ahí buscan la nacionalización y entonces empieza el sector privado a chantajear con eso, que no quieren nacionalizar la banca privada. No, bueno, no hay que nacionalizarla, pero sí que ponerle controles. Sí hay que pechar el ilícito cambiario. Es decir, por cada actividad que haga la banca privada a través del ilícito cambiario, eso es ilícito cambiario, eso es legitimación de capitales, que se multe, que se peche, pero además que se establezca impuestos distintos para el cambio con divisas. Y no solo que se establezca impuestos distintos para el cambio con divisas, sino que vamos a dejar una idea en el aire, que la banca privada que hace transacciones en divisas pague impuestos en divisas y genere nuevos mecanismos de ingreso para el Estado en divisas. Cuando comenzamos a hablar, hablábamos entonces de las propuestas que hiciera la oposición venezolana ante un doble discurso. ¿Qué pasaría en tal caso si se derogase la Ley Orgánica de Trabajo? Fíjate tú, primero hay una cosa que hay que aclararla al pueblo de Venezuela. Las leyes venezolanas, la legislación venezolana tiene un carácter progresivo. ¿Qué quiere decir que tiene un carácter progresivo? Que sobre todo en materia laboral, que los derechos alcanzados son irrenunciables. Es decir, no es cierto que ni siquiera el trabajador puede renunciar a los derechos laborales adquiridos, mucho menos las instituciones del Estado pueden atentar contra esos derechos. Si se hacen modificaciones en materia laboral, tienen que ser para mejorar aún las condiciones de los trabajadores. Eso lo establece la Constitución y el ordenamiento jurídico venezolano. No es verdad que porque tengan una mayoría calificada en la Asamblea Nacional puedan ir a discutir una ley del trabajo sin pasar por un proceso de consulta como lo establece la legislación venezolana. No es verdad que para modificar la ley del trabajo, que tiene que ser de manera progresiva, no tenga que ser entonces pasado por el Tribunal Supremo de Justicia cuando los trabajadores sientan que una modificación de la ley los lesiona. No es verdad que el Ejecutivo venezolano les va a firmar la homologación de una ley que perjudica a los trabajadores. Es decir, el Ejecutivo, el pueblo, nuestros trabajadores pueden tener la certeza que unidos, además en un espíritu de lucha, declarados en zafarrancho de combate, pueden combatir esas pretensiones de la derecha venezolana que además son inconstitucionales. José Félix, vamos al corte, regresamos contigo. La ley con respecto al Banco Central de Venezuela. Ellos han propuesto eso, me gustaría saber tu punto de vista y cuál es el trasfondo con que juega la derecha. Vamos al corte y ya regresamos. Día a día, iniciamos la jornada con el deber de transmitir la verdad. Bienvenidos a esta nueva etapa de la noticia matutina. Es momento de conocer el reporte del tránsito con Michelle Caballero. ¿Cómo se desenvuelve la imagen a esta hora en vivo y en directo? Nos repotenciamos con nuevos formatos. El pueblo venezolano se hizo presente en el cuartel de la montaña para reafirmar su compromiso y lealtad con el comandante Hugo Chávez. Más interactivo y con nuevas secciones. ¿Cómo se encuentra en esta región de nuestro país el tiempo para el día de hoy? Cultura. Seamos parte de lo bueno. Ponle corazón a la patria. Con la mejor información deportiva.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. En Macarolina Agurto y José Manuel Blanco en La Noticia Matutina. Más información, más BTV, más revolución. Vivimos en un país que se levanta con el sol para trabajar con optimismo, que deposita en el café de la mañana los buenos días y las energías, que sabe que sus activos están resguardados en las manos que no se cansan de producir alegrías, que capitaliza la unión para reducir las dificultades. Vivimos en un país que produce para alcanzar un futuro mejor, porque ese es nuestro principal interés. Piensa en todo lo que puedes conectar en un solo enchufe. Son millones de artefactos que no siempre están en uso. Múltiples hogares que consumen energía en gran escala sin tener conciencia del daño que causan. El mundo está en nuestras manos y nuestro compromiso es cuidarlo. Nosotros continuamos con José Félix Valera. Él nos hablaba, tú dejaste una pregunta muy puntual. Vamos entonces a retomar esa pregunta, ¿no? Ley sobre el Banco Central de Venezuela. Sí. ¿Qué busca? Sí, ¿Qué fíjate, se busca con esto? ¿tú te acuerdas aquel debate de Chávez sobre el billardito? Sobre el millardito, cuando él pedía un millón o un millardo de bolívares para invertir en la agricultura, y entonces la vieja ley del Banco Central que le daban unos niveles de autonomía al Banco Central como si estuviera fuera del Estado, no permitía darle al Ejecutivo los recursos, aunque es el Banco Central de Venezuela, es el Banco Central del Estado, ¿no? Entonces no se permitía darle los recursos al Ejecutivo para poder invertirlo en la agricultura. Bueno, ellos quieren volver a ese esquema, ellos quieren volver al esquema de los bancos centrales de las naciones, que controlan los recursos de las naciones, tienen las reservas de las naciones, dirigidos por los banqueros privados. Recuérdense que ustedes que en el pasado, quienes terminaban poniendo quiénes eran los presidentes de los bancos centrales eran los grupos empresariales, Consecomercio, Fedecámara, y entonces terminabas teniendo presidentes del Banco Central, ministros de Finanzas, los ministros que tienen que ver con el gabinete económico, dirigiendo una economía a favor de las transnacionales, a favor de los sectores privados. ¿A qué se quiere volver? A ese mismo esquema, que el Banco Central no pueda destinar recursos directamente a través del Ejecutivo para el tema social, para la inversión, para desarrollar otros modelos económicos, sino que siga atado a la lógica de la banca privada, y contra eso hay que hacer frente. Es decir, no es verdad que los bancos centrales tienen que regirse por la lógica del capital. Todo lo contrario, los bancos centrales en todas las naciones deben seguir los lineamientos de los estados. Hay que fortalecer la economía del Estado, porque al final la economía del Estado, no la economía del capital, es la que puede ayudar a los pueblos a salir de sus situaciones de crisis, de sus situaciones de pobreza. Eso es bien importante aclararlo. Es decir, si ellos llevan a cabo esta ley, que por supuesto tiene unos pasos, no es como ellos lo prometieron en la campaña, que ahora dicen que ellos no prometieron que acabarían con las colas ni nada por el estilo, ¿qué pasaría? Hay un chantaje sobre el presidente de la República. Claro. Es decir, no te apruebo esto, no te doy el recurso tal, si no haces lo que yo diga. Claro, entonces es que si modificaran la ley del Banco Central hubiera un doble chantaje, porque es un chantaje de no aprobar recursos, créditos adicionales para gastos corrientes por la vía de la Asamblea Nacional, pero además el Banco Central no pudiese destinar recursos directamente junto con el Ejecutivo para los planes de inversión, desarrollo, etcétera, sino que basado en una falsa autonomía, terminaría el Banco Central sirviendo a las economías del sector privado, pues de la banca, que además el sector de la banca privada en este país es el sector que más ha crecido económicamente durante los últimos 5 años, y este año cerró el tercer trimestre con un crecimiento superior al 5% con relación al resto de la economía nacional. Es decir, que termina la banca privada beneficiándose por encima de todos los sectores. Quienes no producen un grano de maíz, quienes no construyen una silla, quienes no ensamblan un carro, terminan siendo el sector de la economía que más crece y que más se beneficia. Cuando hablamos de la economía nacional, hablamos también de la inversión nacional, en la que se ha invertido casi o más del 60% en inversión social, para apostar por el pueblo, para apoyarlo. ¿Qué debemos defender nosotros?
Sí, yo creo que, fíjate, hay que defender, mire, una visión progresiva, progresista, una visión socialista. Nosotros no podemos conformarnos, y ese es un error que a veces cometemos, inclusive los quienes tenemos responsabilidad de conducción política, de levantar un discurso defensivo, que bueno, tenemos que proteger las misiones, tenemos que cuidar las misiones. No creo que tenemos que avanzar más, tenemos que profundizar en la ruta del socialismo, tenemos que profundizar en la construcción del socialismo con los trabajadores, con los comuneros, con los productores, con los campesinos, es decir, construyendo cada vez más mecanismos que permitan construir una economía de todas y de todos los venezolanos, una economía que nos incluya cada vez más a todos, una economía que no sea solamente la economía que beneficia a la banca privada o que beneficia con Concecomercio, a Fedecámaras, a las cámaras particulares de transporte, etcétera, etcétera, sino una economía que permita beneficiar cada vez más a los venezolanos. Hablamos entonces de poder popular, ¿no? Hablamos de poder popular, hablamos del pueblo produciendo, hablamos del pueblo empoderándose también en la banca, hablamos de crear un sistema de banca pública popular con las comunidades, con el pueblo. Si el sector privado puede manejar dólares, ¿por qué el pueblo organizado no puede también importar o exportar de parte de sus producciones? ¿Por qué la comuna del Maizal, que este año reportó un crecimiento importante en la producción agrícola, no puede también, por ejemplo, exportar alguno de sus rublos a las islas del Caribe y tener una economía que le permita crecer en las comunidades donde ellos tienen influencia? Estos importantes puntos son de suma importancia también para los planteamientos que se están haciendo ya en las comunidades con el Parlamento Comunal. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las comunidades para plantear soluciones que vayan en línea con el poder popular? Sí, primero yo creo que el poder popular tiene que exigirle al Estado una economía, como decía, una economía de guerra, pero una economía donde el que más gane, más aporte, y el que más responsabilidad tenga en esta crisis, pague la crisis. Y por eso hay que diferenciar en los impuestos para generar más impuestos para quien tiene más ganancias. Por ejemplo, un impuesto a la ganancia, un impuesto a la banca privada, un impuesto a las transacciones en divisas. Que existen en muchos países. Que existen en muchos países. Que es lógico. Control de capital. Impuesto al lujo. Impuesto al lujo, etcétera, ¿no? Y descargarle a los trabajadores... Nos metemos con el impuesto al lujo en lechería. Bueno, y descargar a los trabajadores de unos impuestos que no tienen sentido. Hay que diferenciar el débito bancario. No puede seguir pagando el trabajador lo mismo que paga el empresario. Es decir, una economía dirigida a favorecer a la clase menos pudiente y a que paguen los que más ganancia tienen, que al final son los responsables de la crisis. Ya para finalizar, ¿en qué fase está esta guerra económica? Bueno, algunos lo han llamado guerra económica, otros sabotaje económico, otros dicen que perdimos la guerra económica, que estamos luchando contra el monopolio, oligopolio internacional. ¿En qué fase está ya para finalizando este 2015, empezando en 2016? Mire, yo creo que ellos efectivamente a través de la guerra económica nos dieron un duro golpe político, ¿no? Porque la guerra económica tiene un componente político y eso no lo podemos descuidar. ¿Qué creo yo? Que nosotros nos toca ahorita con mucha fuerza, con nuestros trabajadores, con el pueblo, con un gobierno que tiene que también revisarse. Nosotros tenemos que, desde el chavismo, hacer una profunda revisión. Nosotros tenemos que repensarnos, nosotros tenemos que recrearnos y recrearnos con los valores del socialismo, con las prácticas del socialismo, con una economía de Estado cada vez más fortalecida, una economía de Estado y del Estado comunal, es decir, con los y las trabajadoras, con la comuna, con el pueblo, a construir una economía de verdad socialista, pasar a la ofensiva económica y política necesaria junto con nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Bien, eran palabras de Jesús, de José Félix Valera, economista, además internacionalista, que nos hablaba un poco sobre el panorama que pudiera presentarse el 5 de enero de 2016. Un detalle, estamos invitando a todo el pueblo de Venezuela que nos acompañe el 5, desde bien temprano. Sí, vamos a estar ahí en la Asamblea Nacional, sí. Hay varias propuestas, unos van a marchar desde Plaza Venezuela, otros vamos desde el oeste a hacer un tapón no se con los movimientos sociales. Es una marcha profundamente socialista, popular, democrática, alternativa, pero que pretende decirle a esa derecha que no es verdad que ellos tienen el poder político, ellos tienen un espacio que la democracia bolivariana les ha permitido, pero las calles siguen siendo del pueblo, siguen siendo de la mayoría. El poder reside en el pueblo. En el pueblo, entonces el 5 nos vemos una marcha bien combativa, bien protagónica de nuestro pueblo, una concentración desde bien temprano frente a la Asamblea Nacional. Nos despedimos, saludo a la gente del estado Monagas, ¿vale? La fiesta del mono. Pendiente con los mensajes que le llegan por ahí, hoy es Día del Inocente. Ustedes no se apartan de las pantallas venezolanas de televisión, nosotros nos veremos mañana acá en este desayuno.